Audiencia, reciban nuestros cordiales saludos. Estamos ya en Impacto, donde saben que siempre tratamos temas sociales, culturales y, ¿por qué no?, también religiosos. De hecho, en el programa de esta jornada vamos a estar hablando sobre todo lo que tenga que ver sobre las iglesias pentecostales, las confesiones religiosas en Guinea Ecuatorial, pero vamos a centrar nuestra atención en cuanto a la fe cristiana. Tenemos un invitado especial en esta jornada. Su nombre es Pastor Juan Sima Ambene, que es el pastor principal de las iglesias bíblicas misioneras de Guinea Ecuatorial. Pastor, es un placer tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Cuántos años aproximadamente lleva pastoreando? Bueno, muchos años, pero como pastor ordenado desde 2001, es decir, 24 años. Vaya, es interesante. Se predica el Evangelio en Guinea Ecuatorial como en el resto del mundo. Sin embargo, la gente tiene varias versiones sobre las predicaciones. Algunos dicen que tienen la verdad, otros dicen lo mismo. Casi todas las religiones dicen lo mismo, dicen tener la verdad. De hecho, algunas llaman a otras sectas. Me gustaría comenzar desde ese punto. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Bueno, gracias. El verdadero evangelio, el evangelio tiene que ver que el significado de la misma palabra evangelio significa buena noticia. ¿Por qué buena noticia? Porque hay mala noticia. La mala noticia es que Dios creó al hombre y el hombre, por su pecado, se separó de Dios. El pecado es lo que separó el hombre de Dios. Y Dios, en su amor y misericordia, Él decidió, envió a su Hijo, Jesucristo, para que venga a nacer aquí como hombre, muera en la cruz, por causa de los pecados o del pecado del hombre, para que todo el hombre que cree en Él, sus pecados sean perdonados. Por eso, el Evangelio es buena noticia. Tú eres pecador y debes ir por tu pecado al infierno. Pero la buena noticia es Jesús ya ha pagado por tu culpa. Si tú crees en Jesús, tus pecados son perdonados. Vaya. Entonces, ese es el Evangelio. La buena noticia que Cristo ha venido a este mundo y ha muerto en la cruz por los pecadores. El pecador que cree en Jesús, sus pecados son perdonados y es salvo. Ese es el Evangelio. Vaya. Eso sitúa a Jesucristo como el único para la salvación. Jesucristo es el único que Dios ha dado al hombre, a este mundo, para que el mundo sea salvo. Dice Jesús, el Evangelio de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Actualmente hay iglesias que creen que Jesucristo es Satanás. Bueno, una iglesia que cree que Jesucristo es Satanás, no lo podemos llamar iglesia cristiana. Entonces serían satanistas, les podemos llamar satanistas porque los hay que creen a Satanás, que es lo contrario de creer a Jesús. Entonces, la confusión que la gente puede tener es una iglesia que dice que Jesucristo es Satanás, no es cristiana, son satanistas, es una iglesia satanita. Así que eso tampoco es sorpresa, porque eso es el príncipe de este mundo, es Satanás. Alguien preguntaría en estos momentos si Jesucristo es el centro para la salvación del ser humano a nivel internacional, a nivel mundial. ¿Qué hay de las otras religiones que no creen en Jesucristo? Bueno, ahí está el problema. De hecho, cuando Adán y Eva caen en el huerto de Edén, porque son el primer hombre y la primera mujer, y de ahí viene todas las razas que existimos de ellos. Ese pecado
que Adán y Eva se separaron de Dios. Cuando nacemos ya nacemos pecadores. Ahora, la raza humana está condenada. Ahora, la salvación es pura obra de gracia y misericordia de Dios. Y cuando Jesús llega, Jesús manda que este evangelio debe ser anunciado en todas las naciones para testimonio a ellas. Y que se predique en ese evangelio en todas las naciones el arrepentimiento para la salvación. Ahora, ya han pasado más de 2025 años y el evangelio no ha llegado a todas las naciones. Y por eso nosotros entendemos que el evangelio tiene que ser anunciado para todos. Ahora, ¿en Guinea Ecuatorial llega el evangelio? Sí. La cuestión es, ¿todos los guineanos han creído? No. Y de hecho, el apóstol Juan dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Eso incluye todas las razas humanas. La raza al mundo, se refiere a todas, no importa la etnia ni el grupo y tal. Jesús es aquel que Dios ha dado para la salvación del mundo. La gente me ha parecido interesante. Usted ha tocado un punto ahí, que la gente tiene que arrepentirse. Sin embargo, mucha gente predica el evangelio y no toca el tema del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, porque ¿cuál es el problema? Somos pecadores. ¿Y qué es el pecado? El pecado es cuando nosotros rebelamos y vamos contrario a lo que Dios dice. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es cambiar la manera de pensar respecto al pecado, y es un volver hacia Dios. Es cuando el hombre se da cuenta que realmente yo soy pecador, las cosas que hago no son buenas frente a Dios. Ahora, hay personas que pueden tener una apariencia de piedad frente a la gente, pero hacen cosas terribles, y no hace falta hacer cosas terribles. Cualquier pecado es pecado delante de Dios. Entonces, cuando el hombre, la persona se da cuenta y se reconoce y vuelve a Dios, este es el arrepentimiento. Y creer y confiar que Jesús ya ha pagado por sus pecados, esa es la fe. Esa es la fe que salva. Ahora, una persona no arrepentida no deja de practicar el pecado. Porque el problema no es que el que cree en Jesús absolutamente no puede volver a pecar. No. El asunto es que no practica el pecado, no vive un estilo de vida continuo de hacer lo que Dios no le agrada. Vaya. Ok, algunas personas dicen, yo no he matado a una persona, yo no robo, no practico brujería. En pocas palabras, estoy bien con Dios. ¿Esa gente necesita a Jesús? Sí. Y decir eso es estar engañado, porque esa persona que no practica la brujería, no roba, no vamos a decir, no es un ladrón profesional, no ha matado a nadie, no es un asesino, y esa persona ha mentido, esa persona engaña, esa persona puede tener odio en su corazón a gente que no quiere ni ver ni oír, y puede tener un montón de otros pecados que todos ellos también le separan de Dios. Vaya. Y que hay, en otras palabras, usted está diciendo que el hacer cosas buenas no es garantía para que uno pueda ser salvo. Nada, porque la única cosa que hace que Dios nos acepte es cuando reconocemos la muerte de su Hijo por nuestro pecado. Ahora, tú puedes hacer buenas cosas, eso no quita que eres un pecador frente a Dios. Entonces, el pecador puede hacer buenas obras, puede hacer buenas cosas, pero sigue siendo un pecador. Ahora, cuando uno delante de Dios se humilla y reconoce que es verdad, Dios, ten misericordia de mí, ahí Dios perdona el pecado. ¿Se acuerdan? Jesús habló de una parábola que
Dos personas, Jesús dice así que a los que confiaban en sí mismos como justos. Entonces, dos personas se fueron a orar en el templo. Uno era fariseo y el otro era publicano. Los fariseos eran los religiosos del tiempo de Jesús que aferraban mucho a la ley. Y los publicanos serían como unos agentes que trabajaban en favor del Imperio Romano. Cobraban impuestos al pueblo de Israel, mientras que eran trabajadores funcionarios del Imperio Romano. Imagínense, no eran bien vistos dentro del pueblo, porque eran considerados como traidores. Sí. Ahora, Jesús dice que se fueron a orar en el templo, el fariseo y el publicano. Y dice, y el fariseo comenzó a orar así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Yo, adúlteros, fornicario, tal. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo de mis ganancias. Y el publicano, Jesús dice que él desde lejos golpeaba su pecho. No podía ni alzar los ojos, diciendo: Dios, sé propicio a mí, soy pecador. Y Jesús dice: os digo que este fue a su casa justificado, es decir, declarado por Dios como justo, que el primero, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué Jesús nos está enseñando en esto? Decir que tú no eres pecador porque no has hecho esto o haces tal cosa, eso no te hace justo delante de Dios. Pero el pecador que se humilla y reconocer que realmente yo sí reconozco que he fallado, en Dios te extiende su misericordia. Vale. Hay gente que está predicando el Evangelio de muchas maneras. Hoy en día los hay que predican el amor, otros que predican la prosperidad y todo lo demás. Me gustaría saber, ¿esa manera de predicar el Evangelio es correcta? Bueno, la cuestión es en qué enfocan. El Evangelio tiene que ver con el amor de Dios. Ahora, que predicar que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios te ama, como si fuera lo único, eso no es verdad. Es parte de la verdad. Es verdad que Dios es amor y nos ama, pero también Dios es justo y que nos juzga. Dios es santo y exige la santidad. Entonces, lo que se tiene que hacer es predicar todo el Evangelio. El tema de la prosperidad, por ejemplo, Dios bendice y prospera, pero la bendición de Dios está condicionada con la obediencia. De modo que si la bendición y la prosperidad serían una condición para demostrar que uno es hijo de Dios, debe tener bienes materiales, tú tienes que tener esto para tal. Eso no es evangelio. Eso es lo que llamamos evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad lo único que hace meter en la gente es el espíritu de avaricia. La gente cree en Dios porque quieren tener cosas, quieren tener bendiciones. Y en la condición, lo que la Biblia enseña, no debemos creer en Dios para que nos dé cosas. Porque no es la vida que tenemos, Dios ya nos lo ha dado. Y todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Otros, por otro lado, dicen que el que ya ha creído en Dios, el que ya es cristiano, y ya no debe sufrir, ya no debe enfermar. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, estos son los predicadores, nosotros lo llamamos neopentecostal. Es el que ha traído esa doctrina, falsa doctrina, lo digo. Tú eres hijo de Dios, no tienes por qué sufrir, no tienes por qué enfermarte y tal. Pero cuando vamos en la palabra de Dios, dice lo contrario. Y las experiencias también lo demuestran. Por ejemplo, el apóstol Santiago dice: bienaventurados tenemos a los que sufren. Y él pone aquí, dice en primer lugar que, hermano, digo, tener paciencia hasta la venida del Señor. Tengan paciencia, porque he aquí el Señor está en la puerta. De modo que los que sufren, esperen.
Dice, porque tenemos bienaventurados, es decir, felices, benditos, dichosos a los que sufren, y pone ejemplo a Job, por ejemplo, en ese texto. Y casi todo el mundo conoce lo que pasó a Job. Y Job perdió en un solo día todos los bienes que tenía. Pero ¿qué es lo que estaba pasando detrás de esto? Porque Satanás fue delante de Dios a decir, y Dios le dijo a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él? Temeroso de Dios, apartado del mal y tal. Y Satanás dice: ¿tú crees que Job te sigue, te teme porque por en vano tú le has dado riquezas y te has bendecido? Quítale, y le has protegido, quítale lo que tienes y no vas a ver cómo blasfema contra ti. Y Dios le dijo: ahí está, quítale, pero no le toques. Y en un solo día Job perdió todos sus bienes, incluidos sus 7 hijos. Pero después de esto Job se arrodilló y dijo: Dios me lo dio y Dios me lo quitó, bendito sea su nombre. Y luego Satanás va otra vez delante de Dios. Y Dios le dice: mira, ¿ves que mi siervo Job mantiene su integridad a pesar de que me has incitado a arruinarle sin causa? Y le dice Satanás a Dios: piel por piel, el hombre puede dar todo lo que tiene con tal de que conserve su vida. Entonces Dios le dice: ahí le tienes, pero no le mates. Y él luego le dio una enfermedad que era terrible, desde la planta de los pies hasta la cabeza, que Job ya no podía estar donde está la gente. Ahora, luego la mujer de Job viene y dice: sigue manteniendo en tu integridad a Dios, maldice a Dios y muérate. Y Job dice a la mujer: hablas como mujeres fatuas que no tienen entendimiento. De Dios recibiremos bienes, y cuando vengan males no lo vamos a recibir. De todo caso, dice en este tiempo que Job adoró a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? A Dios nosotros no tiene que ser que le adoremos por las bendiciones que nos da. ¿Entiende, no? Sí. Por eso la gente que cree en Dios por motivo de que quieren que Dios les dé, eso no es verdad, no son verdadera fe. Sí. Hay, como he dicho al principio, algunos señalan a las iglesias evangélicas y pentecostales como sectas. ¿Qué es una secta? Bueno, si me pide lo que es la definición de secta, porque esos que llaman a toda iglesia que no es de la iglesia donde ellos crearon, vamos a hablar aquí, estamos en nuestro contexto, porque sabemos que, aunque muy poca gente sabe, que los primeros que entraron con el evangelio en Guinea Ecuatorial son los protestantes. Sí, entraron muy antes que los católicos. Ahora, luego entran los colonos, y luego los colonos traen el catolicismo. Y por la influencia de los colonos se expulsan a los protestantes. Ahora, toda la población de Guinea, vamos a decir así, católica. Entonces, cualquier otra iglesia que venga es secta. Entiendo. Pero realmente, ¿cuál es la definición de una secta? Se considera una secta es un grupo de personas que tienen algún hombre, quien es la máxima autoridad, que no tiene nada que ver con Jesucristo. Ellos tienen algún libro al cual ellos siguen, que es aparte de la Biblia. Vaya. Y siempre ese libro va a ser escrito o por alguien o por el mismo que fundó el líder de ellos. Una de las características de la secta, tendrán unas normas estrictas que no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia. A esas normas aferran. Vaya. Ahora, ¿qué es una iglesia evangélica? De hecho, las iglesias evangélicas nacen en Europa en el siglo XVII. Vamos a poner ahí, porque el protestantismo, Martín Lutero protesta en el siglo XV, XVI. Ahí nacen las iglesias protestantes. Pero las iglesias protestantes tienen un problema. No sueltan todo lo que trajeron del catolicismo. Por ejemplo, siguen bautizando niños. Pero algunos vieron que la Biblia dice que Jesús mandó ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora,
se mira en la Biblia, no hay señal de que un niño fue bautizado en ni un solo día. Entonces los niños no pueden creer. Entonces hay que bautizar a una persona adulta. Y comienzan a un grupo a bautizar. Se llaman antes anabautistas. Fueron perseguidos, pero perseveraron. De ahí nacen las iglesias evangélicas, de que su base doctrinal es el evangelio. La Biblia es la máxima autoridad en asuntos de fe y de conducta. Entonces, este grupo de iglesia ha ido creciendo, que de ahí también, de ellos nacen las iglesias pentecostales, porque como lo he explicado aquí en alguna ocasión, la diferencia es pentecostal y evangélico. La base doctrinal es la misma. El punto diferencial está en el tema de los dones espirituales, del Espíritu Santo. Es la única. Bien. Entonces, no se les puede considerar sectas, porque ¿quién es la máxima autoridad de estas iglesias? Jesucristo. La Biblia dice Jesús es la cabeza de la iglesia. Cuando la cabeza de una iglesia es un hombre, ahí sí es una secta. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Vaya. La autoridad máxima es las Escrituras. La salvación es solamente por Jesucristo. No se puede conseguir fuera de Él. Entonces, pero las sectas no creen muchas veces que la salvación es Jesucristo, su sacrificio en la cruz es suficiente para que sus pecados sean perdonados. Algo más tienen que hacer. Entonces, eso es lo que digo. Entonces, cuando llaman a las iglesias, yo digo evangélicas, pentecostales, secta, porque no saben. Ahora, también quiero decir aquí, no se puede decir que toda iglesia que hace ruido por allá y por allí es evangélica. Hay muchos que aquí que no tienen ni base doctrinal evangélica, ni práctica, ni pentecostal, y luego les llaman iglesia evangélica. Es una confusión. Vaya. Porque muchos no saben la verdad. Vale, me ha parecido interesante que usted ha traído la Biblia. Sí. Algunas personas creen que la Biblia simplemente es otro libro de más, redactado por hombres. ¿Qué puede decir sobre esto? Bueno, la gente puede creer, cada uno es libre de creer lo que quiera. La cuestión es, tenemos la Biblia como la palabra de Dios y se ha demostrado ser la palabra de Dios. Las cosas que dice este libro no tienen tiempo, no caducan y son verdades. Entonces, es un libro maravilloso. Conocerlo es conocer la verdad. Es escrito por 40 autores humanos, o escritores, quiero decir, en un periodo de más de 1500 años, que algunos y otros no se conocieron, pero todos apuntan a lo mismo. ¿Quién es el autor? Dios, porque el que inspiró, dice, a estas personas. No hablaron porque quisieron hablar. Los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios les guió. Y el Espíritu de Dios es el Espíritu de la verdad. Y es un Espíritu que no se contradice a sí mismo. Entonces creemos, las pruebas, las profecías de ese libro son cumplidas a pie de la letra. Entonces, ¿cómo no vamos a creer que es la palabra de Dios? Hace años atrás un joven cantante dijo que Guinea Ecuatorial es como cangrejos en la NASA. Iglesias por todas partes. Es decir, hay un aumento de iglesias continuo. ¿Qué piensas sobre esto? Bueno, me acuerdo de esa canción del joven y de hecho, en aquella ocasión yo conocí a un hermano que era su amigo y yo le dije que vaya a decirle que yo quiero tener conversación con él, que cantó esto, porque no se limitó ahí. Él dijo que ¿por qué hay que venir a predicar el evangelio aquí? Haya tantas iglesias como los cangrejos están en la NASA y que vayan a predicar en Irak, que vayan a predicar. Entonces, acá no hay ladrones. Dijo el chico esto. Yo digo, ese muchacho Dios le ayude. Él ha hablado muchas cosas que son verdades, pero en esto no. Yo le digo, en Guinea
El tema de ladrones. Somos peores que los ratoncitos. Bueno, yendo a la pregunta, es decir, el tema de aumento de las iglesias. Sí. Yo he dicho en otras ocasiones, ojalá hubiera más iglesias en esa nación que los bares, que los, ¿cómo lo llaman? Putaclub, esos lugares. Puticlub. Y todos esos prostíbulos ahí. Y ojalá hubiera más iglesias, pero que sean iglesias que realmente prediquen la palabra. Y que sean iglesias que realmente puedan promover cambio que Dios demande del ser humano. Porque eso es lo que esa nación necesita. Cambio de vidas. No es cuestión de que la gente vaya a las iglesias. Y como por eso se suele decir, el 90 y pico % de la población de Guinea es cristiana. Ahora, ¿qué significa ser cristiano? En un país donde el 90 y pico % es cristiana, ocurre en lo que estamos viviendo aquí. ¿Dónde se vive la vida cristiana esta? ¿En los templos? ¿O en nuestras vidas, en nuestras oficinas, o en nuestro puesto de trabajo? Entonces, ojalá hubiera más iglesias verdaderas, realmente que prediquen el evangelio, que cambia. El evangelio es un llamado a cambio de vida. De hecho, Jesús, cuando le acusaron de que él comía con los publicanos, con los pecadores, Jesús dijo, los sanos no necesitan médicos. Cuando una persona está sana, ni siquiera acordamos que hay médico. De hecho, yo dije el otro día en mi congregación, a veces los pastores somos como los médicos. Ay, pobre hombre, solo la gente le reconoce cuando están enfermas, pero después ni se acuerdan. Ahora, yo digo, Jesús termina diciendo, yo no he venido a buscar a justos, sino llamar a pecadores al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es cambio, la manera de pensar, que cambio de nuestra forma de vivir, que nos lleva a cambiar, dejar lo malo. Ahora, entonces, porque ese es el llamado del evangelio, a transformar. El apóstol Pablo dice que, mira, el que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. Entonces, si tú no sabías hacer algo, trabaje para que con tus manos puedas ayudar a los necesitados. Cambio de vida exige el evangelio. O si hubiera más iglesias, pero que prediquen el evangelio, que transforma vida. Eso es lo que nuestra nación necesita, y casi todas. Y la mayoría de esas iglesias actualmente son proféticas. Bueno. Bíblicamente hablando, ¿cómo puede determinar eso? ¿Es correcto? Que la mayoría sean proféticas. Que las iglesias, la mayoría sean iglesias proféticas, donde solamente están los profetas. Bueno, digo lo mismo, no tengo problema que sean iglesias proféticas. La única cosa que sean verdaderos profetas. Lo que la Biblia nos advierte, y como he dicho, las profecías bíblicas tienen cumplimiento. Una de las señales que Jesús dijo que habrían y serían en los tiempos cercanos a su segunda venida era el aumento de muchos falsos profetas. En Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 24. Ahora, Jesús tampoco nos dejó en ciego que van a haber falsos profetas y no podemos conocerlo. Lo que yo digo es, para conocer que algo es falso, usted debe conocer lo verdadero. Una persona que no conoce lo verdadero no puede conocer lo falso. Por ejemplo, hay billetes falsificados. Pero la persona que conoce los billetes auténticos, verdaderos, es el que va a detectar cuáles son los falsificados. Ahora, lamentablemente mucha gente no conoce la verdad. Porque Jesús, por ejemplo, si hablamos del tema de los profetas, el Antiguo Testamento da yo voy a mencionar dos
cosas que se pueden medir y mirar si el profeta es falso o verdadero en el Antiguo Testamento. La primera señal es si el profeta habla algo, que esto va a ocurrir y no ocurre, el Señor dice, este es falso, profeta, Dios no le habló. Ese debería ser matado. Es decir, cuando el profeta anuncia algo, porque si Dios habla, Dios cumple lo que habla. Y si uno, dice la Biblia, si uno habló por presunción de su propio corazón, el Dios no lo va a cumplir. Y es falso. La segunda señal era que el profeta que enseña al pueblo a la idolatría, es decir, dejar a su Dios verdadero y adorar a falsos dioses. Ese era falso profeta. Y el Señor dijo, no hay que temer a ese profeta. Y era profeta también debería morir, porque inducir al pueblo al pecado, un profeta no puede hacerlo. Cuando usted habla de morir, ¿se refiere a la ley en Antiguo? A la ley, no habla del Antiguo Testamento. Habla ahí que ese profeta debería matarle. Okay. Porque es falso. Ha inducido al pueblo de Dios al pecado. Porque el profeta es vocero de Dios, el que habla de parte de Dios para el pueblo. Y su llamado es al pueblo, es el pueblo vuelva a la justicia, a la santidad. Pero si les induce al pecado, no puede ser profeta de Dios. Vaya. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús advierte, pero Jesús ya ha dicho antes que por sus frutos los conoceréis. ¿Entienden, no? Cuando Jesús dice, cuidado, guardaos de los profetas que vienen a vosotros con ropa de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Dice, por los frutos los conoceréis. ¿Acaso un aguacate puede dar fruto como mango, resultado mango? Un mango no puede dar naranjas. El árbol se conoce por su fruto. Un árbol bueno dará buenos frutos y el árbol malo dará malos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, en el Nuevo Testamento, al profeta hay 4 pruebas. Primera, mirar los frutos. ¿Cómo es su resultado de vida? La segunda es probar su espíritu. ¿Qué espíritu hay detrás de él? Porque el apóstol Juan dice, no crea todo espíritu. Probar los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces hay que probar el espíritu. No creer a todo aquel que dice que habla de parte de Dios. ¿Qué espíritu hay detrás? Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo con su grupo van a la oración y una muchacha les decía, estos son hombres de Dios, del siervo del Dios Altísimo, a ellos oíd, decía esto. Y lo hacía todos los días, pero un día dice que desagradó el apóstol Pablo y reprendió al espíritu que había en la muchacha. Pero la muchacha decía la verdad. Decía la verdad, pero ¿con qué espíritu de adivinación? Vaya. Y con ese espíritu de adivinación era fuente de dinero para sus jefes. De hecho, ellos crearon serio problema a los apóstoles, les acusaron, les expulsaron de la ciudad, porque el apóstol Pablo había hecho salir al espíritu de adivinación que había en la muchacha. El mensaje era verdadero, lo que decía Pablo y Silas eran siervos de Dios, sí, pero ¿con qué espíritu estaba hablando? ¿Qué estaba detrás? Adivinación. Entonces esta es la segunda prueba que la Biblia nos muestra. Tenemos que mirar, hay que discernir qué espíritu hay. Y otra es, ¿cuál es su doctrina? ¿Qué creen de Jesús? Porque luego el apóstol Juan vuelve a decir, porque muchos anticristos, habéis oído que viene el anticristo, pero muchos anticristos han salido. ¿Y quién es el espíritu anticristo? Sino todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, ha venido en carne, es de Dios. Pero el que dice lo contrario, que no cree que Jesucristo ha nacido en carne, este no es de Dios, es el espíritu de anticristo. Entonces, ¿qué doctrina? ¿Qué cree de Jesús? ¿Y qué hay de los que
se supone que hablan de Jesús, sin embargo, su estilo de vida no termina de demostrarlo. Bueno, por eso digo, eso es lo que llevamos la cuarta prueba sería eso, cómo viven. Ahí nos escribe el apóstol Pedro y el apóstol Judas. Ahí ellos detallan las características de los falsos profetas y maestros. Entonces llevan un estilo de vida licenciosa, sensual, que dice por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Van a vivir en pecados, son los que convierten la gracia del Señor en libertinaje. Dice el apóstol Judas, el apóstol Pedro. Entonces se mira, están enfocados en ser comercio al pueblo de Dios. Hablan bien para sacar dinero. Sí, son características que hablan de los falsos. Entonces es fuente de dinero, sacan dinero, saben hablar. Entonces, cuidado. Así, la Biblia tiene todas esas cosas que hay que mirar. Sí. ¿Usted ha estado alguna vez en alguna iglesia y darse cuenta que es falsa? Ya sea el profeta o la doctrina de ellos. Sí, me acuerdo haber entrado en España en una iglesia y entré por curiosidad, porque el cartel de ellos ponía todo lo bueno que el hombre necesita, menos la salvación. Vaya. Entonces yo entré y entonces ellos me recibieron con amabilidad y era si necesitas empleo, si que temes que no te hagan mal, tal cual, hablaban muchas bendiciones, pero no hablaba de la salvación. Entonces yo entré y me recibieron bien. ¿Qué tal? ¿En qué podemos ayudar? Yo digo, está bien. Mi pregunta es, ¿por qué todo esto? ¿Dónde está la salvación? Entonces ellos me dijeron, mira, queremos que la gente venga y ya después le hablamos de la salvación. Vaya. Entonces, como una especie de cepo, como ponemos cebo en el anzuelo para atraer al pez, pero luego se le engancha. Eso no es así. No tenemos la iglesia no conquista. La iglesia predica el evangelio. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego. El evangelio es la buena noticia. Aquellos que el Espíritu toca el corazón, ellos entienden y creen y se convierten. El que no quiere, allá es. Pero no conquistamos la gente. La iglesia no tiene por qué usar métodos para conquistar a las personas. ¿Qué me dice de algunas iglesias que durante sus ritos ceremoniales, por decir, entregan objetos como agua para que la gente lo lleve a sus casas, lo usen, aceite, las hay incluso que entregan pulseras, las fotos de sus profetas, otros que incluso, como también hacen los curanderos, preparan ollas para las mujeres que quieren dar a luz y todo lo demás. Otra de las actividades de algunas de las iglesias es cuando oran por la gente, tienen unos gestos increíbles, algunos lanzan los pies, la gente se cae. ¿Qué me puede decir de todas estas cosas? ¿Son bíblicas? ¿Es normal? Bueno, el asunto aquí es, como he dicho, Dios nos ayude. Dar agua, dar aceite, pulseras, ellos sabrán. Pero lo único que yo puedo decir aquí es lees el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el enfoque es de Dios. Dios no quiere que el hombre tenga confianza en otro objeto, en otra persona que en Él. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos fuera de mí, ni harás imagen, algo que está en el cielo
o semejanza, no te inclinarás a ellos. Porque yo soy Jehová tu Dios, que visito la maldad de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Y hago misericordia a millares. Que Dios no quiere que tengamos otra cosa. Cuando la gente, y no más en nuestra cultura africana, somos muy supersticiosos. Nos gusta, nuestros, voy a decirlo aquí, abuelos, bisabuelos, siempre alguien de la familia tenían algo, alguna reliquia en que le dejan a su hijo. Eso es lo que te va a guardar, eso es lo que tú hablas para cuidar a la familia. Y eso es idolatría. Entonces la confianza no está en el Dios creador. Ahora, cuando empezamos ese tipo de cosas, porque como has dicho, los curanderos van a preparar algo van a dar para que la gente allí tiene confianza. Pero viene a la iglesia, también hay que dar algo. Eso quita la confianza en las personas de Jesucristo. La obra de la sanidad está basada en el sacrificio de Cristo en la cruz. Dice Isaías, Él mismo cargó por nuestros pecados, Él fue herido por nuestras dolencias, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Por sus llagas hemos sido sanados. Y eso se aplicó en el Mateo. Entonces tenemos la oración, la sanidad tiene que ser en el nombre de Jesús, por sus méritos, de aquel que Dios dio para nuestra salvación y liberación. Ahora, eso de dar objetos, aceite y agua, todas esas cosas, en realidad no son apropiadas. Y lo más, muy más allá, hay gente que aún lo venden. Botellita de agua cuesta, si lo compras en un almacén, yo creo que vale 100, más o menos de 100, porque las abasterías lo venden a 100 francos. Pero luego vas a ver que ellos lo van a vender a tal vez a 1000 francos o más. Eso ya es puro negocio. Dios tenga piedad. Vamos a hablar un poco sobre las iglesias, la predicación del Evangelio en nuestro país. Usted ha tocado antes que el Evangelio cambia vidas. Me gustaría saber, nuestro país, nuestra sociedad tiene el problema, como por ejemplo el vandalismo, la drogadicción y otros muchos males sociales. ¿Cuál es el papel o qué está haciendo la Iglesia para combatir esas lacras? Ok, bueno, yo dije eso también en alguna otra ocasión, que la iglesia, aunque la gente, algunos piensan que la iglesia es el problema de la nación, pero están muy lejos de la verdad. La iglesia no es el problema de esta nación. Nuestra nación tiene sus problemas, pero la iglesia contribuye para el bien de nuestra nación. Hablando, por ejemplo, del tema de delincuencia juvenil, como usted dice, la cuestión es que la iglesia ora día y noche. Porque la iglesia no va a luchar, no va a hacer lo mismo como hace el gobierno o vamos a decir el ejército, porque decimos no con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo, dijo el Señor. Entonces, la oración rompe las ataduras espirituales, los espíritus malignos que influencian en esos jóvenes. Vaya. Yo creo que el problema acá es espiritual. Voy a decir, por ejemplo, hay una lacra que el gobierno nuestro está luchando contra ello ahora, y lo habla en los discursos. ¿Cuál es? La corrupción. La corrupción. ¿Son los jóvenes que hacen la corrupción? ¿Son los jóvenes quienes están en los despachos? ¿Son jóvenes? ¿Quiénes son? Son mayores. Y hay un dicho fan que dice, es decir, el que imitó superó al imitado. Lo cual que
Hay también en el mundo espiritual, los brujos saben bien lo que voy a decir, que respetan, hay leyes, normas que ellos no pueden violar. Es decir, que alguien de afuera no puede venir a matar a alguien en la brujería anoche en una casa, en una familia, si no hay un miembro de la misma familia quien ha abierto o ha en la puerta o ha entregado. Ellos respetan, saben eso. Y también que en el mundo espiritual los hijos, los padres son la protección de los hijos. Los hijos están bajo la protección espiritual de los padres. Sí. Ahora, cuando un espíritu domina a los padres, ¿qué va a pasar con los hijos? Entonces, es decir, están acabados. Wow. Yo digo, el espíritu que domina, entonces va a la calle a nuestros jóvenes y los jóvenes a la calle. Es lo que llamamos aquí delincuencia juvenil. Sí. Pero ¿cómo la iglesia lucha eso? La oración, la predicación del evangelio. Porque he visto, por testificar a esos jóvenes que han andado en esas bandas, que después de creer a Jesús se han convertido y han dejado todo eso. Wow. Alguien dirá lo que quiera decir, pero es la verdad. Entonces la iglesia no lucha con armas. La iglesia lucha con la oración y la palabra. Sí. Ok, esa pregunta va a ser un poco complicada, pero depende de la respuesta que usted va a dar. Me gustaría conocer su opinión sobre algunas ideologías que actualmente están azotando el mundo. Por ejemplo, el derecho del matrimonio del mismo sexo, personas del mismo sexo. También está la libertad del aborto. El otro es el derecho, digamos, de igualdad de género y la orientación sexual. Me gustaría saber qué piensa sobre esos conceptos. Bueno, soy pastor y sigo la palabra de Dios. Por ejemplo, hablando de los matrimonios del mismo sexo, es antinaturaleza, es contra la naturaleza, por el hecho de que una mujer y otra mujer se casan alguna vez, o un hombre y otro hombre se casan, alguna vez podrán tener un hijo. Biológicamente nada. No. Entonces ponen en peligro la existencia de la raza humana. Dios creó a un hombre y a una mujer y les dijo: multiplicaos, fructificaos, multiplicaos. Es decir, cuando dos personas de sexo diferente se unan, tienen capacidad de reproducir y poder procrear. Y esto hace que las generaciones sigan. Por ejemplo, algunos de nosotros, nuestros padres murieron, nosotros somos los que seguimos ahora. Hemos tenido hijos. Nosotros vamos a ir y nuestros hijos quedan y sus hijos quedarán. Pero cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, ¿qué hay? Eso es, como digo, anti la naturaleza. Y la Biblia habla del resultado de perversidad del hombre por no tener en cuenta a Dios. Entonces, la Biblia no aprobamos esos matrimonios. Okay. El tema de igualdad de género. El que está detrás del mundo es Satanás. Yo lo voy a decir porque soy predicador del Evangelio y de la palabra de Dios. La Biblia le llama príncipe de ese mundo, el Dios de este siglo o de este mundo. Y él fomenta ciertas filosofías que siempre las apunta a ir en contra de lo que Dios ya hizo. Por ejemplo, yo no creo en la igualdad de género. Dios no creó dos géneros iguales. Dios creó dos géneros totalmente diferentes. El hombre y la mujer son totalmente diferentes. Lo que yo creo es la igualdad de derechos. Como seres humanos, tanto el hombre que la mujer deberíamos tener los mismos derechos. Cuando se le discrimina a uno, eso no está bien, es injusticia.
Pero promover igualdad de género, eso no es algo verdadero. Yo decía el otro día, estabas dando conferencia en un lugar. Anteriormente se decía, detrás de un hombre, detrás de un gran hombre, hay una gran mujer. Hay una gran mujer. Pero han quitado. Detrás, ya no dicen detrás, ya dicen al lado. Somos iguales. Y eso no da buenos resultados, vamos a hablar claro. Entonces, no hay igualdad. Dios creó un género masculino y otro femenino, hombre y mujer. Y en el hogar, las funciones son diferentes. Las funciones, el hombre es la cabeza de la mujer en el hogar. Y sobre la orientación sexual. Este tema de la orientación sexual va a lo mismo, como yo he dicho, que es lo que fomenta. Fomenta esa perversión que estamos hablando de que un hombre puede decir, no, yo no me siento que soy hombre, yo me siento mujer, y cambiar su género. Eso no es verdad. Uno nace hombre o nace mujer. Pero determinar de cambiarlo es ir contra la naturaleza que Dios ha dejado. Y es lo que digo, son todas esas filosofías, ideologías que el que está detrás de todo eso es Satanás, para destruir a la humanidad, que la humanidad misma ni se da cuenta que nos estamos destruyendo. Por ejemplo, ahora hay peligro en muchos países donde los niños menores de edad pueden cambiar su sexo. Pero después, a lo largo, con los años, muchos de ellos se arrepienten. Vaya. Y que quisiera volver a ser lo que era antes, pero ya no hay a veces marcha atrás. Y puede pensar que yo quisiera tener hijo y no habrá marcha atrás. Todo eso es el enemigo quien está promoviendo todos esos movimientos y filosofías. Sí. Vamos a nivel del contexto internacional. No sé si ha escuchado hablar alguna vez sobre la Agenda 2030 de las Naciones Unidas acerca del desarrollo sostenible. Tiene varios objetivos sobre hambre cero, educación, también está el tema de la sanidad, la lucha contra el cambio climático y otros muchos objetivos. Es decir, la finalidad de todo es que el ser humano pueda vivir en un mundo mejor. ¿Qué piensas sobre esa agenda? Bueno, yo pienso, mirando el panorama del mundo actual y mirando lo que la Biblia nos dice, todo eso están preparando el escenario para un personaje que la Biblia llama anticristo. Porque el ser humano no logrará que este mundo sea mejor vivir, que nunca, no lo va a lograr. Y vamos a verlo con la realidad. Y no sé, saben que, por ejemplo, el tiempo después del tiempo de COVID, durante el tiempo de COVID, la igualdad entre los pobres y los ricos se hace cada vez más mayor, o sea, la desigualdad, la distancia. Entonces, todo eso el ser humano no va a lograr que aquí sea un lugar mejor para vivir. Vaya. Ahora, ¿qué pasa? El anticristo, cuando va a aparecer, porque esos objetivos es lo que la raza humana estamos detrás de ello, como usted dice, que promueve las Naciones Unidas. Pero como no lo pueden lograr, ese personaje va a aparecer y va a lograr todo esto. Entonces todo el mundo va a ir detrás de él, va a recibir aclamaciones, pero por un tiempo luego cambiará y va a poner exigencias, normas. Una de esas normas dice, por ejemplo, en el Apocalipsis dice que llegará tiempo que nadie podrá comprar ni vender si no tiene marca o en la mano, en la frente o en la mano derecha. Y la marca es 666. Y eso, ahora, en los avances tecnológicos que tenemos, ahora, la inteligencia artificial y todos esos objetivos que promueve las Naciones Unidas, todo eso es preparar el escenario. Vaya. Que cuando aparecerá este ser,
como la Biblia lo llama, anticristo, es decir, el que se pone en lugar de Cristo, en contra de Cristo, allí el mundo tendrá solución en un breve tiempo para esas cosas. Pero ahora que hablamos a nivel de Naciones Unidas normal y todo eso, no se va a lograr. No es pesimismo, esa es la verdad. Porque la verdad que puede decir objetivo 2030 ya no está lejos. Nada, ya no es algo. Llegaremos 2030. También hemos llegado acá en 2020. Hemos prolongado 2035. Estamos aquí en Guinea. Llegaremos en 2035. El ser humano no logrará que sea mejor el mundo. Vaya. Ese es mi punto de vista. Sí. En base a esto, me alegra que usted haya tocado el tema de la marca, porque luego, durante la pandemia del nuevo coronavirus, la gente estaba hablando sobre la vacuna. Muchos tenían miedo a vacunarse, diciendo que la marca no llegaría de otra manera. Pero eso digo, los que piensan en la marca de esas maneras tienen poco entendimiento que dice la Biblia. De hecho, yo me vacuné, yo puse la vacuna, pero yo sé que hay muchos otros pastores, tal vez, o cristianos, que decían, no, eso es de algo de anticristo. ¿Qué anticristo? Anticristo no va a ser algo escondido, va a ser algo mundialmente conocido. Y no va a hacer nada allí para que engañe. Va a ser determinación. Como yo he dicho antes, porque va a dar primero solución a todos los problemas que el mundo les adolece ahora. Los problemas económicos, el bienestar y todo eso, lo demás. Entonces todo el mundo estará, wow. Ahí cuando va a empezar a dictar las normas, porque va a haber en ese tiempo, volveremos a un gobierno mundial, donde él dicta y todos los demás países tienen que obedecer. Y la gente irán detrás. Ahora, cuando impone la marca, aquellos que no van a aceptar la marca serán decapitados, van a ser muertos. Pero Jesús, antes de todo eso, Jesús ya habrá quitado su iglesia. Jesús ya habrá llevado los verdaderos seguidores de él, cuando luego el anticristo comienza para dejar gobernar el mundo. Sí. Para ir terminando, también hablando sobre el tema de, usted lo ha dicho, sobre el panorama mundial, están ahí las guerras que también van en aumento, la miseria, el hambre, el tema. Otro de los temas que también el ser humano hasta el día de hoy sigue enfrentándose son el tema de las enfermedades. ¿Es el mismo camino? O sé que muchas personas dicen, los que hablan usando la palabra de Dios, dicen que es el Apocalipsis. ¿Es así? No. Apocalipsis todavía no estamos. Lo que estamos, lo que Jesús dijo, las señales que él dijo, que cuando veis esto, saber que el Hijo está a las puertas. Pero Jesús dice, todavía no es el fin. Este es comienzo de dolores, hambrunas, terremotos, guerras, pobreza, todo eso, comienzo de dolores, no es el fin. Y estas señales que Jesús dijo, cuando veáis esto, casi todas están cumplidas. La única señal que no se ha cumplido y que la iglesia tenemos que prestar atención es, y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones para testimonio a ellas. Entonces vendrá el fin. El evangelio no ha llegado a todas las naciones. Naciones en la Biblia no son países. Naciones describe grupos étnicos. Por ejemplo, Guinea Ecuatorial es un país, pero dentro del país de Guinea Ecuatorial hay varias naciones o grupos étnicos. Están los Fan, están los Bubis, están los Nohués, están los Bujebas, están los Visío. Todo es así. Y los anoboneses y otros fernandinos. Y
Entonces, diferentes naciones en un mismo país. Entonces, cuando Jesús habla, y ese evangelio será predicado a todas las naciones para testimonio, entonces vendrá el fin. Jesús no regresará si esta señal no se ha cumplido. Ahora, hambrunas, terremotos, guerras, principio de dolores. Son las señales que están cumpliendo. Y ahora también el evangelio está avanzando. Porque ahora mismo estamos teniendo, yo cuando me convertí y empecé a entender del tema, aquel tiempo era 12,000 grupos étnicos, de no menos de 60,000 habitantes o población. Ahora son 6,000. Se van disminuyendo. El evangelio va avanzando. Pero Dios nos ayude ahora, la iglesia, que ya hemos entendido que podemos llevar ese evangelio a las naciones que les falta. Concluyendo, después de todo esto, cuando usted ve a la humanidad, al ser humano ahora, ¿qué puede decir? Bueno, cuando yo veo al ser humano, yo en mi corazón, yo he dicho y predico así, la verdadera esperanza del ser humano no está en esa tierra. Aquí estamos de paso. Claro, podemos tener aquí lo que tengamos, pero el ser humano, tal como venimos, pero volvemos, debemos pensar en nuestro futuro, en la eternidad. Aquí estamos tiempo muy corto. Entonces, el enemigo, que yo digo, el enemigo es Satanás, quien ciega a la gente para que no vean la verdad, no crean la verdad, como hemos hablado del evangelio, que no solo va a cambiar nuestra forma de vivir aquí, sino también nos lleva a una eternidad mejor. Porque hay dos eternidades, lugares para la eternidad, el cielo o el infierno. El que creyó a Dios aquí con todo corazón, confió en el sacrificio de Cristo, se arrepintió de su pecado, tiene una esperanza gloriosa para la eternidad. Pero el que no, aunque disfrute aquí, y el tiempo aquí es corto, pero rehusó creer, tiene una eternidad angustiosa de dolor. Como Jesús lo describió al infierno, un lugar donde el fuego no se apaga, ni el gusano muere, un lugar de tormento eterno. Entonces, la humanidad, el ser humano, sin un futuro garantizado más allá de aquí, no es nada. Pastor Juan, muchísimas gracias por ese tiempo. Gracias también por apartar tiempo en su agenda para concedernos esta entrevista. Esperamos volver a tenerla en otra ocasión. Gracias a ustedes. Dios les bendiga. Gracias. Audiencia, ha sido todo en el programa Impacto. Esperamos que toda la información compartida acá les haya servido y que, pues, como estamos diciendo, el ser humano realmente pueda encontrar esta salvación que tanto necesita. Nos despedimos dejándoles con la programación de Azonga Televisión. Adiós.